el mes y el trimestre en territorio positivo. Para hablar un poco de lo que está pasando con la economía, tenemos con nosotros el señor Damian Valenzuela Mayer, que es abogado y presidente de Latin American Invest. Damian, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Raúl? Un placer saludarte y bueno, un placer comunicarme con toda tu audiencia, que es mucha, y bueno, intentando interpretar lo que está pasando en los últimos 3 años, 4, porque estamos dentro de un ciclo. Y dentro de ese ciclo tenemos que definir cuáles son las tendencias primarias, porque al final del día, más allá de los rebotes, de los ajustes que pueden darse en trimestres o en los últimos años, es importante entender hacia dónde va la economía mundial para que nuestra teleaudiencia pueda tomar sus decisiones de negocio. Así es, así es. Esta mañana recibimos unas cifras, hablando de economía, que es el índice principal que utiliza el Banco Central de Reserva para determinar si van a subir las tasas de interés sí o no. Esa cifra que salió esta mañana lo tenemos aquí en una gráfica, el Personal Consumption Expenditures, como le dicen, que subió el 0,3% durante el mes de febrero, un poco por debajo de lo que se esperaba un 0,4%, pero indica que la tasa anual de inflación, según el PCE, está alrededor de un 5%, y el mercado interpretó esto de una manera positiva, porque obviamente en este momento ha subido dramáticamente. ¿Tú crees, Damián, que el Banco Central de Reservas va a seguir con esta tendencia aquí en los Estados Unidos de seguir subiendo la tasa de interés, particularmente después de esta mini crisis que hemos visto en el sector bancario? Una mini crisis que podríamos llegar a decir que fue casi autoprovocada. Tenemos que entender, Raúl, que la Reserva Federal tiene 3 funciones. 3 funciones importantes, una quizá más importante que la otra, o no, o quizás las 3 igual de importantes. La primera es controlar la inflación, ayudar a que la economía se mantenga potente, estable, que no se desboque, y obviamente también ayudar cuando hay procesos recesivos a activar esa economía. Bien, la segunda función que tiene es la de, inclusive podríamos llegar a decir, defender esa unidad de cambio que es el dólar, defenderlo, porque el dólar termina siendo una unidad de cambio a nivel internacional, sostiene la economía mundial y lo tiene que defender y a ir acomodando para que se siga manteniendo como esa unidad que todo el mundo decide utilizar para sus transacciones comerciales. Y la tercera, que es la que ha actuado en esta última semana, es la de actuar como prestamista de última instancia, de alguna forma asegurarle al mercado de que el sistema financiero americano está fortalecido y que no va a tener ningún problema. En ese juego tripartito de la Reserva Federal es en donde algunas veces el remedio o las acciones que encara las tiene que ir midiendo a cuentagotas, y es un poco lo que pasó. Venimos de una fiesta tremenda de liquidez. A partir de la pandemia, o con la justificación de la pandemia, ese 2019 que terminaba de ser ese ciclo extraordinario de crecimiento, por ejemplo en los índices bursátiles, y que había empezado a hacerse ese pequeño ajuste, y en donde todos hablábamos de un soft landing, la pandemia justificó para que ese soft landing no solamente no se produjera como un aterrizaje hacia esa contracción económica que naturalmente es parte del ciclo, sino que además fomentó que haya mucho dinero en el mercado a través de las distintas herramientas que utilizó la Reserva y los distintos actores para lograr mantener en pie la economía en ese contexto pandémico. Esa fiesta de liquidez en algún momento se tenía que acabar. Durante el año 2020, después de esta contracción muy fuerte de marzo del 2020, fue natural crecimiento y tuvimos, y vos lo podías mencionar, para esa época el Standard Poor's estaba en los 2.000 puntos, 2.300 puntos, llegábamos a los 4.800, casi 100% de suba en ese indicador. ¿Y eso de dónde venía? Del exceso de liquidez, de la cantidad de billetes que había en los bolsillos de todos los actores económicos, y eso en algún momento teníamos que empezar, o iba a generar, mejor dicho, algún tipo de problema. El problema que generó es inflación. Entonces venía el segundo problema de la Reserva Federal, decía, bueno, sí, ya logramos mantener la economía a flote, ahora tenemos este segundo problema que es la inflación, ¿cómo lo resolvemos? Y fuimos por la herramienta más ortodoxa, que es la de empezar a subir los tipos. Quizás a algunos se les puede llegar a acusar de que la suba ha sido muy agresiva, muy rápida, la pendiente no tuvo en cuenta que dentro del sistema financiero americano había muchos bonos, muchos instrumentos de deuda que iban a terminar siendo afectados por esta suba de tipos. Esto fue lo que pasó en los balances de algunos de los bancos que tuvieron ese problema, y la gran pregunta es si eso no también está en los balances de otros bancos, en donde ahí estamos todos asustados. Para hacer un pequeño resumen,
La inflación sigue siendo un problema, ya no es el principal problema. Yo creo de que con estos indicadores que estamos empezando a recibir, se va a empezar a poner más lento, cualquier pequeño ajuste hacia arriba, inclusive ya muchos estamos considerando de que hemos llegado al amesetamiento, que quizás si hay un 0,25 de suba va a ser más suavecito. ¿Por qué? Porque la inflación deja de ser el problema y pasamos a ver cómo se han afectado en el sistema financiero internacional. Entonces yo creo que sí, que esto ya empieza a justificar de que la Reserva Federal, por lo menos esta suba tan agresiva que se planteaba, se empiece a detener. Sí. Mira, Damián, o sea, ese resumen que hiciste es muy importante, pero yo te diría que francamente yo creo que este problema de exceso de liquidez no empezó con la pandemia. Esto empezó, yo diría, hace 20 años con los ataques terroristas. O sea, este país desafortunadamente tiene una adicción, ha tenido una adicción por décadas a tasas de interés en cero, en una liquidez increíble en el sistema financiero. Y vamos a ser realistas, o sea, existe una generación de personas hoy día, la gente joven, que nunca en su vida han experimentado un mundo en lo cual las tasas de interés están a 6, 7%, lo que sea. Yo me acuerdo cuando yo era joven, en los años 80, las tasas de interés en los Estados Unidos llegaron hasta un 20%. Yo creo que ese mundo de intereses a cero, francamente, yo creo que se ha terminado y ha terminado por largo tiempo. Y me llama la atención que el objetivo del Fed es de restablecer esa inflación a un 2%. Pero señores, hasta con estas últimas cifras estamos en 5, 6% si ves el CPI. O sea, todavía falta bastante. Yo creo que esta crisis bancaria asustó al Banco Central de Reservas. Yo creo que efectivamente si lo suben otra vez, lo van a subir un 0,25%. Pero yo creo que ahora se encuentran con un poco de temor porque tienen miedo que quizás van a descarrilar la economía y que ese aterrizaje suave no va a ser posible. Vamos a tener que tomar una pausa comercial, pero cuando regresamos quiero escuchar tus comentarios sobre eso, en particular, Damián, y quiero, por favor, el sitio web suyo, Damián, ¿cuál es? LatinAmericaInvest.com. LatinAmericanInvest.com, porque estaba aquí en la pantalla pero no podía leer bien para poder presentarte correctamente. Después de esta pausa comercial quiero escuchar tus comentarios sobre, en particular, hablar un poco más detalles de la percepción en Europa de cómo le va a la economía norteamericana. Y algo muy importante, a mí no me gusta entrar en temas políticos en este programa, pero sí quiero tu opinión sobre el liderazgo político de los Estados Unidos y cómo han manejado esta situación económica, porque desafortunadamente las dos cosas vienen vinculadas. O sea, la parte política obviamente tiene un efecto grande en lo que está pasando en la economía. Pero vamos a hablar de eso después de esta pausa comercial aquí en El Mercado y Más. Diccionario financiero. Precios de los bonos. La mayoría de los bonos se emiten en denominaciones de $1,000 de valor nominal y suelen pagar cupones fijos semestrales basados en el riesgo crediticio del emisor, la fecha de vencimiento del bono y el entorno de tipos de intereses cuando se emitió el bono. El valor nominal también se ajustará al alza o a la baja a medida que la inflación y los tipos de interés cambien con el tiempo. Bienvenido de vuelta, Raúl Mascanosa, aquí en El Mercado y Más. Continuamos nuestra conversación interesantísima con Damián Valenzuela Mayer, abogado y presidente de Latin American Invest. Estamos hablando de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, en los mercados financieros, lo que está pasando en la economía norteamericana, lo que va a hacer el Banco Central de Reservas. Ahora acabamos de recibir esta mañana las últimas cifras de la inflación como indicada por lo que le dicen el Personal Consumption Expenditures, el PCE, que es un índice que el Banco Central de Reserva le presta mucha atención. La cifra salió, el cambio mensual, en un 0,3% el aumento, un poco por debajo de lo que estaban esperando los analistas. La tasa anualizada está alrededor de un 5%, pero como estábamos comentando antes de la pausa comercial,
esa inflación de un 5 o 6% todavía está muy por encima del objetivo que tiene el Banco Central de Reservas. Así que la pregunta es que si el Banco Central de Reserva, ¿tú crees que está, quizá por la consecuencia de esta crisis bancaria que ocurrió, está diciendo que le quieren prestar más atención a asegurarse que el sistema bancario está estable y sacrificar quizás esa batalla contra la inflación? Eso es lo que te estaba mencionando, y por eso te hablaba de los tres objetivos, a pesar de que en primera instancia siempre decimos que la Reserva Federal va a tener como principal objetivo lograr contener la inflación y se haya estipulado que tiene ese objetivo del 2%, yo creo que la gente terminan diciendo, bueno, a ver, sí tenemos este problema, lo queremos bajar, pero también tenemos que asegurarnos de que el sistema financiero está verdaderamente fuerte. Y nos tenemos que asegurar con verdaderas auditorías, porque si vos te das cuenta, lo que pasaba con Silicon Valley Bank era que hasta hace un par de meses mostraba que cumplía con todos los requerimientos de liquidez y de todas las posiciones, tenía dentro de sus activos buenos activos, pero se han dado cuenta que esta suba de tasa le ha terminado afectando tanto ese proceso que se genera una profecía autocumplida. Todos terminamos creyendo de que va a estar mal, etcétera, etcétera, y se genera esa crisis de confianza en el sistema. Entonces hoy la Reserva Federal ya no solamente tiene que medir su objetivo primario, que es el control de la inflación, sino que además asegurarse de que sus otras dos funciones también van a ser complementadas. Y además en este contexto internacional de movimiento geopolítico, en donde hay una agenda cultural, en donde de alguna forma las izquierdas a nivel mundial han tomado el control de la agenda cultural y se han generado estas rigideces que terminan afectando el concepto económico. En el medio, en donde tenemos una movida geopolítica, en donde China es un gran actor, que utiliza Rusia, porque China lo termina utilizando Rusia, para de alguna forma empezar a mover el tablero. Europa está atrapada como esos personas mayores que no pueden tener mucha movilidad porque tienen que ponerse de acuerdo tantas partes, entonces no pueden tomar decisiones con rapidez. Y tenemos hoy a los demócratas con su gran problema de, por un lado, su política de gasto abultada, su presupuesto llegando al techo y con la posibilidad de un default cercano también, en donde van a tener que hacer recortes y tenemos prontas elecciones. O sea, un combo bastante interesante en donde la política internacional y la geopolítica termina afectando también lo económico y nosotros de alguna forma atrapados. Y ahí con esto, y te hago este resumen, es en donde yo veo la tendencia primaria a la baja del Standard Poor's, que es un indicador, es un termómetro. Entonces, nosotros decíamos, hasta aproximadamente finales del 2021 hemos tenido una tendencia primaria a la suba. Y desde septiembre del 2021 en adelante empezamos a ver esa tendencia a la baja, que más allá de estos pequeños repuntes, la vamos a ver consolidada en el mediano tiempo, porque ha llegado, hablando bíblicamente, los 7 años de vacas flacas. Hemos tenido 7 años de vacas gordas, tenemos ahora que empezar a prepararnos para 7 años de vacas flacas, en un contexto de mucha pulseada internacional, en donde los liderazgos geopolíticos van a ser muy importantes. Sí. Oye, estoy de acuerdo contigo, Damián, pero una cosa que me llama la atención, por ejemplo, mirando esas cifras ahora mismo del primer trimestre, o sea, estamos realmente al cierre hoy día, el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq van a estar todos en territorio positivo. O sea, el Nasdaq va a haber subido unos 16,5%. El S&P 500 un 6%. El Dow Jones Industrial Average quizás un 0,5%, un 1%. Pero no ha habido como que el mercado tiene ganas de seguir subiendo y la realidad es que tenemos un mercado laboral que está fuertísimo, o sea, un desempleo muy bajo. Hemos visto que ciertos sectores de la economía, particularmente hospedajes, o sea, restaurantes, una actividad económica fuerte. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo no entiendo por qué existe tanto optimismo, pero los números son los números. Optimismo de corto plazo, bueno, pero como los números son los números, tendríamos que decir que este trimestre es lo que nosotros en el análisis técnico denominamos tendencia terciaria. O sea, son tendencias de corto plazo dentro de una tendencia primaria de largo plazo que nosotros vemos como bajista. Pero esto es importante, Raúl, también.
En el mercado siempre hay ganadores y perdedores. Los que miramos de una forma, obviamente tenemos contradicción con otros que miran de otra forma y tomamos esa posición. Desde la posición de nosotros creemos que hay una tendencia primaria de largo plazo a la baja, con tendencias secundarias y terciarias de suba, de rebotes naturales dentro del contexto actual, en donde los elementos positivos o las ganas de creer que esto va a seguir funcionando todavía existen en algunos jugadores. Pero obviamente el que nos escucha tiene que tomar la data, analizarla y tomar su propia definición. Quizás dentro de un año hagamos este mismo análisis y me diga, Damián, ¿tenías razón o Damián estaba muy equivocado? Sí. Damián, otra pregunta importante, especialmente como tú estás en el exterior. O sea, el Estados Unidos tiene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial esta posición de ser el líder mundial políticamente, económicamente. El dólar es la moneda de referencia de los Estados Unidos. Pero oye, con todos estos problemas que hemos visto estos últimos 2 años, y particularmente hoy día, que me imagino que ya escuchaste la noticia que aparentemente van a acusar a Donald Trump de un crimen, etcétera, etcétera, de cargos criminales, lo que sea. Mi pregunta es, ¿cómo, mirando a los Estados Unidos desde afuera, ¿tú crees que los inversionistas todavía están convencidos que los Estados Unidos es ese, ¿cómo decirte? Ese país arriba de la loma con las estrellitas, o sea, the shining beacon on the hill, como dice la expresión en el faro, encima de la loma, en lo cual todo el mundo está mirando y que respeta y que ven como la potencia enorme? ¿O tú crees que esta fisura que estamos viendo, la crisis bancaria, la inflación, lo que está ocurriendo en el campo político, tú crees que es una señal de algún cambio fundamental? A ver, tengo varias definiciones para esto. Lo primero, el liderazgo se mantiene. Estados Unidos sigue siendo el líder. Bien, lo que sí es importante es que también hay otros liderazgos a nivel internacional que están de alguna forma carcomiendo ese nivel de poder y esa forma de negociar. Te voy a dar un ejemplo práctico. Hoy Estados Unidos en África no lidera absolutamente nada. En África está China, pero metido en cada uno de los más de 50 países que tiene el continente africano, prestando dinero, haciendo obras, etcétera, etcétera, generando todo un mercado vinculado al mercado chino. O sea, sigue siendo el líder. La realidad es que hoy hay movimientos geopolíticos muy importantes que de alguna forma cuestionan ese proceso de liderazgo. Bien. Lo segundo, Estados Unidos sigue siendo el faro de libertad y el faro de seguridad jurídica internacional. Hoy nunca ni un solo inversor va a dudar en que Estados Unidos es el mejor lugar del mundo para plantar bandera y resguardar desde Estados Unidos sus dineros para distribuir a los distintos negocios que puede haber en el mundo. El sistema financiero americano es totalmente eficiente, el sistema jurídico americano es totalmente eficiente, el sistema de transferencias internacionales es eficiente, el sistema societario americano a través de distintas jurisdicciones, Delaware sigue siendo el número 1 del paro a nivel internacional. Obviamente aparecen países como Irlanda o Luxemburgo u otras plataformas logísticas, el propio Londres, Inglaterra, etcétera, etcétera, que terminan dando este tipo de servicios, pero Estados Unidos sigue manteniendo ese liderazgo. Ahora, puede llegar a perderlo en el mediano y largo plazo si de alguna forma no reacomoda su posicionamiento, porque hoy el mundo está totalmente transversalizado, la información está totalmente transversalizada y eso significa de que vos tenés distintos lugares o fuentes de poder y entonces ya no solamente alcanza con el liderazgo económico, sino que también tiene que haber un liderazgo político, un liderazgo de bloque y no dejarse, hay que hacer una agenda internacional para poder mantenerse en esa postura. Bueno, esto es un poco lo que nosotros estamos viendo, de que la geopolítica está influenciando muchísimo, pero sigue siendo Estados Unidos el lugar en donde todos los inversores sentimos que estamos a resguardo y que estamos seguros. Bueno, me alegro de escuchar eso, porque déjame decirte, aquí en los Estados Unidos hay muchos hoy día que están diciendo que quizás ya los Estados Unidos no es lo que era antes. Estoy hablando de norteamericanos y no solamente republicanos, sino también algunos demócratas que están cuestionando que si este país todavía va a ser el líder del mundo, dado ciertas cosas que están ocurriendo aquí en nuestro país. O sea, y creo que eso es algo importantísimo. El tema de China también, lo que tú mencionas,
en África, importantísimo, se ve también aquí en Latinoamérica. O sea, los comentarios principales de Comando Sur es eso. Se nos acabó el tiempo. Damián, gracias por su presencia. Como un placer tenerlo aquí en el Mercado y Más. Diccionario Financiero.